Listo. Pues muy bien, vamos a ver la palabra, pero antes yo también voy a dar gracias, por eso no di gracias hace un rato. Y vamos a ver algo muy práctico que, sin ponernos de acuerdo, porque obviamente pues no me dijo mi papá como pastor que predicar, pero pues yo creo que Dios nos habla a todos y vamos en la misma línea. Y antes yo quiero dar gracias por la vida de mi papá, porque ya son 70 y antes se me hacen demasiados años, pero conforme va uno creciendo ya no se me hacen tantos años. Yo quisiera decir, son los 90 o 100, pero pues no sabemos. Pero humanamente, pues dice la palabra, ¿no? 70, 80 años, hay gente que vive más. La familia de mi papá, pues así le debe ser, son muy longevos. Ahí ninguno casi que ha partido joven. Pero yo le doy gracias a Dios por su vida, porque ha sido un gran padre, un gran ejemplo, y porque pensando en eso, luego tiene unas pláticas ahí con la familia o con la gente. De hecho, hace poco teníamos una plática, y me decía, bueno, de familiares, y decía un familiar, es que esa tal persona, tal tía, así fue una buena mamá. Y yo dije, pues yo difiero, yo creo que no fue una buena mamá, porque se ve ahora el resultado. Y la realidad es que cuando piensas en los papás, en general, pues no, la mayoría no son buenos papás. Y yo sé, por ejemplo, que mi papá está agradecido a la vez con su papá, pero en realidad no fue un buen papá. A los estándares de Dios no fue un buen papá. ¿Por qué? Porque no lo llevó a Cristo, no le enseñó a Cristo. Y cuando un papá o una mamá no te llevan a Cristo, pues pueden ser humanamente buenos papás, pero delante de Dios no, porque la mayor labor de un papá o de una mamá es llevarte a Dios. Al final de eso se trata, que te lleven a Dios. Y no quiere decir que si un papá es responsable, mantiene a sus hijos, está con su esposa, no sea bueno. En los estándares del mundo sí, pero estamos hablando en el estándar de Dios. Si el papá y la mamá no te llevan a Dios, pues, o sea, realmente, bueno, pues gracias a Dios fueron buenos papás. Mi papá ha dado testimonio, que dice, yo ya sabes que tuve un buen papá. O sea, tuve un buen papá, ¿por qué? Porque no lo maltrató, le dio lo necesario, pero sin duda sí faltó la sabiduría, no lo llevó a Cristo. En mi caso, yo puedo decir, sí tengo un buen papá en tal extensión de la palabra, porque él junto con mi mamá, que ya no está, pues nos llevaron a Cristo, indistinto de todo. Que la mayoría de los padres no hace eso. La mayoría de los padres, uno los honra humanamente, mi papá, mi mamá, sí, pero pues no te llevaron a Cristo. Y la verdad, pues eso no trasciende. Y a veces la mayoría hace lo mínimo. Y digo lo mínimo de que te mantuvo, ¿no? Te dio de comer, te dio de vestir. Pero es lo mínimo que puede hacer un papá por un hijo. O sea, darle de comer y vestir, es lo mínimo que puedes hacer. Pero qué de las atenciones, qué de ayudarlo, qué de instruirlo, qué de corregirlo, qué de estar ahí con él. La verdad es que muy pocos papás hacen eso. La mayoría nada más son los patrones de la casa y listo. No trasciende. Entonces yo sí doy gracias porque hoy sí tengo motivo, y aunque no hubiera sido así, que me llevara a Cristo, pues hoy cuál sería mi labor si yo conozco a Cristo y él no, pues yo llevarlo a Cristo, ¿verdad? Como hijo, y honrarlo, lo que mencionaba, honrar. Eso sí, independiente que si eres buen papá o no, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y si te llevó a Cristo o no, eso sí merecen. Los papás siempre van a merecer la honra, porque Dios dice, no porque se lo merezcan humanamente. O sea, se lo merecen porque Dios dice, honra a tu papá y a tu mamá. Pero yo sí le doy gracias a Dios de que más o menos, haciendo cálculos, estaba pensando a mi edad más o menos, o en sus 40, no sé exactamente qué año fue, pero en sus 40 mi papá se entregó a Cristo. O sea que ya va a ser casi 30 años, en unos cuantos años va a ser 30 años que él decidió entregarse a Cristo y caminar con Cristo. Y pues yo le doy gracias a Dios porque mi referente de firmeza, de buscar a Dios, sí ha sido él, como hombre de Dios, y como dijo, con errores, con aciertos, desaciertos, con todo, ha sido un hombre que ha buscado a Dios. Es un hombre de Dios, que Dios lo ha levantado, y cuando oro por él digo, Señor, levántalo como pastor, como evangelista, que son sus dones que Dios le ha dado. Y yo agradezco a Dios por su vida, porque sí ha sido un gran padre, porque sí ha sido un hombre que ha buscado a Cristo, y que yo lo veo ahora con su caminar, ahora que ya también partió mi mamá. Hay gente que se amarga o que se apaga, también eso pasa, pero él ha continuado, y yo he visto que pues ha seguido caminando, avanzado. Entonces yo le doy gracias por su vida, porque
es un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra, y por eso le doy gracias a Dios por su vida, por ese ejemplo. Y bueno, en la misma línea que yo comentaba hace un momento de la predicación de hoy, en realidad no es nada, como les he dicho, no es nada complicado, pero sí es una palabra que la hemos leído mucho. De hecho, la historia que vamos a leer ya la conocemos, ya se ha leído una y otra vez, yo creo que ya se ha predicado aquí en este tiempo, y si no se ha predicado, pues se ha mencionado. Y como referencia, pues es la historia del buen samaritano. Pero hay algo que en días pasados, y lo comentaba en la casa, me llamó la atención, porque no había puesto atención en la primera parte de esta historia, que no dice parábola, sino es una historia. Que algunos dicen es la parábola, pero es una historia. También ahí, profundizando más en esta historia, la mayoría de los expertos, de los teólogos, dicen, fue una historia que relató Jesús, pero que nos muestra principios, en este caso del reino de Dios, y no es como tanto una parábola, o sea, no es una comparativa, es algo que sí pasó por lo que contiene la historia, porque si no le hubieran dicho a Cristo, no, pues eso no pasa, o eso no es factible. Entonces, yo no había visto este tipo de detalles, pero esta es una historia que Jesús contó, la del buen samaritano. Esa, a lo mejor la conocen, a lo mejor no. El nombre o la frase de buen samaritano, pues yo creo que todos lo hemos escuchado. Cuando tú ayudas a alguien, dicen, anda de buen samaritano, o que andas de acomedido, o que haces algún favor, se usa esa frase de que andas de buen samaritano. Pero esta historia la quiero mencionar, y en realidad hoy es muy puntual lo que se va a predicar. Quiero mencionar también otra que habla de lo mismo, y esta historia tiene que ver con la pregunta más importante que tenemos en la vida y que debemos saber responder. La pregunta más importante que nos debe interesar y que debemos estar de corazón conscientes y preparados para responder es la que preguntó aquí el intérprete de la ley, y la que también hizo el joven rico. Y eso es lo que yo no había visto en esta historia, que es lo que hoy quiero predicar al final. Por eso estamos en la misma línea. Para ser salvos tenemos que amar. Así se traduce. O sea, de acuerdo a Cristo, y en lo práctico, cada vez Dios ha hablado más a mi vida en este aspecto, para yo mostrar que soy salvo y por gracia tener la salvación en Cristo, es amar. Aprender a amar a Dios, aprender a amar al prójimo. En eso se resume, que eso tiene que ver con creer. Y la pregunta del millón, si podemos así decirlo, del $1,000,000, viene ahí en Lucas capítulo 10, versículo 25, donde viene la historia del buen samaritano, y quiero que veamos esta primera parte y enfocarme en eso. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Hace poco, bueno, ya no me acuerdo si compartí, no, creo que aquí no fue lo del joven rico, no, fue en otro lado. Sí, en la otra iglesia compartí lo del joven rico, pero ya también se la sabe la historia. Ahí se acerca, es similar o tiene un paralelo en cuanto a la pregunta. Se acerca un joven rico y le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Y ahí le dice el joven rico, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Aquí un intérprete de la ley viene con él, y aquí no le dice maestro bueno, nada más le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esa es la pregunta que debemos saber la respuesta a cabalidad o a plenitud. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Para heredar la vida eterna. Esa es la pregunta. La mayoría de aquí la sabemos responder, pero a veces a la gente le decimos, tú cree y serás salvo, porque la Biblia sí dice eso. Pero tenemos que analizar siempre el contexto de lo que la Biblia dice. Y cuando te das cuenta y ves el contexto, que creer no es un acto nada más de declarar o de decir o de expresar con tu boca algo ya. Yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, ya soy salvo. Y ahí porque dice la palabra, ¿no? En Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso que Jesús es Señor, yo me entrego a Él, le doy mi vida, lo recibo, ya soy salvo. Y nos damos cuenta que no, que Jesús, me llama la atención que el joven rico se acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Aquí se acerca el intérprete de la ley, pero si se fijan, se acerca no con buena intención.
dice para probar, o sea, para saber o para poner en aprietos a Jesús, para saber cuál iba a ser la actitud de Jesús y para probarle, a ver con qué me va a salir, a ver qué tanto rollo me va a echar Cristo. Y a veces sí pasa a nosotros, si nos preguntan, alguien nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues a veces sí nos pasa, echamos mucho rollo y pues no le decimos nada concreto a la gente, o nada específico, y a veces como que está todo muy vago y hay tantas cosas que decimos, caray, ¿qué le digo? Que acepte a Cristo, que se entregue a Cristo, y ya con eso es algo, ¿cómo le expreso? Pero yo me doy cuenta cómo Jesús, en su forma de responder, se va siempre a lo práctico, se va sin rodeos al meollo del asunto, al grano, como dicen, al grano gallina, se va a lo que es, y ya no está dando vueltas. Entonces Jesús responde en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Al joven rico, ¿qué le contestó? También se remitió a la ley, dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Al joven rico le contestó puntualmente, haz los mandamientos, cumple los mandamientos. Le preguntó él, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El joven rico le dijo, haz los mandamientos, cumple los mandamientos. Los mandamientos ya los conoces. Se fue a la ley. Aquí con el intérprete de la ley, que era una persona que ya sabía, tenía conocimiento teológico, que le dice qué está escrito en la ley. Y aquí a mucha gente que no conoce a cabalidad la escritura, o que no estudia la escritura, pues le puede hacer ruido. Porque, caray, para ser salvo tengo que irme a la ley, o porque Jesús se fue a la ley. Y aquí le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y a veces uno dice, no, pues para ser salvo, también en la cultura popular cristiana, dicen, porque por gracia soy salvo, y pues yo por la gracia de Dios soy salvo, y no hay que hacer nada. ¿Qué tienes que hacer con Dios? Nada. Él me salva, ya soy hijo de Dios, y pues es un acto de gracia. Que nadie lo merecemos, yo soy salvo, y que hay que hacer nada. Entonces yo vengo cuando quiero, leo cuando quiero, oro cuando quiero, ayudo cuando quiero, me porto bien cuando cuando no quiero, no lo hago, y de todos modos yo soy salvo. Si me congrego, no hay problema. Si no me congrego, no hay problema. Si me congrego de vez en cuando, no hay problema. Si tengo vicios, no hay problema. Si no sirvo a Dios, no hay problema. Si nada más vengo a ocupar una silla cada fin de semana, no hay problema. Yo soy salvo. Y listo. Y así queremos en la cultura cristiana popular, porque si tú ya le dices a la gente, es que si tú quieres ser salvo, tienes que vivir conforme a los mandatos de Dios, conforme a la ley de Dios, la gente te va a decir, eres un legalista. No, tú ya nada más quieres que haga cosas, y pues no, así no, porque la salvación nadie se la gana, no es por lo que uno haga. Entonces se confunde y hay tantas cosas. Yo les decía, a veces los que nos toca compartir, tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de parte de Dios. A veces el problema no es tanto que compartir, sino que hay tantas cosas que quieres decir, que de repente dices, ay, caray, ¿por dónde empiezo? Pero hay que aprender de Cristo. Entonces Cristo se va a la ley, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. También hubo una persona, si se acuerdan, que viene con Cristo y le dice, a ver, también para probarle, a ver, Jesús, de todos los mandamientos que nos estás hablando, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero no le dijo que tampoco como era intención, igual era para probarle. A ver, como hay tantos, de hecho una vez prediqué eso, hay más mandamientos, nada más como cultura general, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. En el Antiguo Testamento no hay tantos. Se basaron, la mayoría, están basados en los 10 mandamientos, pero la mayoría, pues ya lo dijimos, era en 3 esferas. Una para cómo relacionarte con Dios, otra para cómo relacionarte con los demás, y otra para lo que tenía que ver con la sociedad, o sea, lo social. Pero otra en lo íntimo, en lo práctico, y otra en lo ceremonial, que ya también lo comentábamos. Que la ley del Antiguo Testamento no se ha anulado, no se anuló, no dejó de existir. Simplemente conforme va avanzando la historia, se van cumpliendo la palabra, y hay cosas que al día de hoy ya no hacemos ni tenemos que hacer, porque Cristo ya las cumplió, porque ya fueron cumplidas a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que eso se ha ido predicando, se ha ido estudiando. Entonces,
Ya ahora lo que está vigente, si lo vemos así, o actualizado como tal, o como podríamos llamarlo, como un término legal, podría ser así como aclaraciones a la ley de Dios, pues ahora es la ley de Cristo, que la podemos aprender, ya lo dijimos, basado en Mateo 5, 6 y 7, que ahí viene en general lo que Cristo enseñó, y de ahí se derivan muchos mandamientos. Entonces, eso le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él acertadamente contesta lo más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que responde. O sea, ¿qué está escrito en la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y qué le dice Cristo? En el versículo 28 le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, si hoy nos pregunta alguien, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo estar en el reino de Dios? Son estas dos vertientes de la cruz de Cristo, que también una vez se predicó, ya lo prediqué. La cruz de Cristo tiene dos dimensiones. Una vertical, que es amar a Dios con todo lo que somos, y otra horizontal, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Haciendo esto, no te preocupes si vas a entrar al reino de los cielos o no. Vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás demostrando que crees en Cristo y porque vas a hacer lo que a Dios le agrada. Amarlo a Él y amar al prójimo. En eso se resume. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué necesito hacer? Arrepiéntete. ¿Para qué? Para que ames a Dios con todo lo que eres y ames a tu prójimo como a ti mismo. Y le puedes decir como Cristo. Le podemos decir a la gente, es tú mismo, lo que Cristo dijo. Ahí, haz esto y vivirás. Ya, fuera, ya de ahí vas a ir aprendiendo cómo. El meollo del asunto, la Biblia, ¿para qué un grupo de cientos, para qué tanto leer y tantos libros y tanto detalle? Pues para entender cómo es que en lo práctico amamos a Dios y cómo amamos al prójimo. Y entonces aquí Cristo no se queda con eso, porque a la gente a veces dice, y eso me pasa seguido cuando platicamos con la gente, hasta con la familia, de temas tan básicos, como pues hay que congregarse, hay que orar, hay que leer, hay que buscar la palabra, hay que memorizarla. Porque la mayoría de la gente dice, no, eso es legalismo. Eso es legalismo. Yo y Dios, yo tengo mi relación con Dios y yo sabré cómo. ¿Tú quién eres para juzgarme? Si yo tengo porque se va a ver, si yo amo a Dios, voy a amar al prójimo. Y ahí es donde más la puerca tuerce el rabo, podemos llamarlo así, es donde Cristo le dice al intérprete de la ley. Porque quizá el intérprete de la ley va a decir, pues si yo soy intérprete de la ley, me interesan las cosas de Dios. Si estoy de intérprete de la ley, yo estudio la ley, yo la estoy meditando, yo la estoy memorizando, y a eso me dedico, esa es mi profesión, eso es lo que yo hago para vivir, intérprete de la ley. Y ahí mucha gente, como dicen, se sale por la tangente y dice, no, es que yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Le dijo, haz esto y vivirás. Y ahí como le dijo las dos dimensiones que se necesita para que alguien sea salvo, tenga la vida eterna, sea creyente, sea hijo de Dios, amar a Dios y amar al prójimo, y se quiso salir por la tangente del intérprete de la ley. ¿Y qué dice el intérprete de la ley? Versículo 29, pero él queriendo justificarse. Porque, obvio, si yo les digo, por ejemplo, si hoy yo les digo, yo estoy bien y voy a heredar la vida eterna, soy hijo de Dios. Y ustedes, obviamente, como no están conmigo, todas las 24 horas, y están en mi corazón, amén, que pasen tiempo conmigo, que estén todo el día conmigo. Pero como están, pues, esos que están conmigo, Dios. Pero da la casualidad que eso se nota con nuestra actitud, y por eso les decía, estamos en la misma línea, con el amor hacia los demás. Si no amo a los demás, no está bien. Y entonces, como aquí fue redarguido el intérprete de la ley, porque dice ahí el versículo 29, pero él queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, tú dices, ¿cómo un intérprete de la ley no va a saber quién es su prójimo? Si desde el Antiguo Testamento, y vamos al Antiguo Testamento, ahí al Levítico, que eso también ya lo había mencionado, pero lo mencionamos aquí rápido. En el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, dice leyes de santidad y justicia. Y ya lo mencioné, pero aquí, fíjense lo que tiene que ver, que nos va a dar luz de esto de amar al prójimo. Y voy a
a leer desde el versículo, capítulo 19, versículo 13. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero, en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, que eso les decía, pues eso sí es mala onda, ¿no? Es pasado, maldecir al sordo, porque no me escucha, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, menciona prójimo. Luego dice el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, el intérprete de la ley, ¿había leído acerca del prójimo, sí o no? Sí, sí lo había leído. ¿Conocía este pasaje? Sí, porque al menos es el Pentateuco, los 5 primeros libros que Dios inspiró a Moisés, lo escribió. Entonces, el intérprete de la ley sabía todo esto, pero como se acercó queriendo probar a Jesús, no para precisamente tener la vida eterna y tener un encuentro con Dios, quiso justificarse. ¿Y qué dice la palabra? Se hizo el despistado y dice, ¿y quién es mi prójimo? A ver con qué me sale Jesús. Y entonces es donde viene la historia del buen samaritano, que ya conocemos. Pero esta parte, yo la había leído algunas veces, pero no me había dado cuenta del enfoque de Jesús tan marcado, que es el amor. Lo que estaba diciendo el pastor hace un rato. El amor. ¿De qué sirve que aquí tengamos el mejor grupo de alabanza? Los mejores músicos, no se equivocan, todo bien. Sientes mariposas en el estómago cuando tocan y todo bien, pero dice que dice la palabra, si no hay amor, de nada sirve. Es más, si tú ayudas y no lo haces por amor a Dios, con el amor de Dios, dice, de nada te sirve. Entonces, este hombre estaba bien, humanamente hablando, tenía un buen trabajo, que era intérprete de la ley, no era pobre, era un hombre moralmente bueno, socialmente bien visto, pero Jesús le dice, haz esto y vivirás, ¿qué? Ámame a mí, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces viene la historia del buen samaritano, lo voy a leer por los que no la conocen, que aquí algunos supongo no conocen la historia del buen samaritano. Y nada más vamos a mencionar algunas cuestiones muy sencillas, pero dice aquí, en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y esa es la manera como nosotros podemos heredar la vida eterna, creyendo en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que soy, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si hago eso, no hay duda de que yo voy a heredar la vida eterna, tengo parte con Dios, porque entonces mostraré que he nacido de nuevo. Y no es que me lo gane, simplemente es que estoy creyendo. Porque la Biblia dice claramente, la salvación no es por obras, porque si fuera por méritos, ya los méritos no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque ya fallamos. Y nos vamos a dar cuenta que si queremos cumplir la ley, y lo dice puntualmente la palabra, y voy a leer otro pasaje, la palabra dice, yo quiero cumplir la ley de Dios, quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Amar. Dice aquí claramente, y vamos a un pasaje muy específico también en Romanos capítulo 13, y es fuerte, ¿no? Aquí y fuerte y claro. Pero Romanos capítulo 13, versículo, vamos a leer el versículo 1,
13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego, aprovechando, ¿no?, que vienen las elecciones la próxima semana, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y bueno, aquí también hay que ver siempre los contextos de todo, pero la palabra, mientras no se contradiga la palabra, dice la Biblia y dice Dios, hay que someternos, hay que hacer caso. Y obviamente nos damos cuenta que pues fallamos. Y aquí viene, dice el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí es claro, yo quiero hacer bien las cosas, pues tengo que alinearme a la voluntad de Dios. Y me doy cuenta que cuando veo lo que tengo que hacer, pues todos podemos concluir, todos en alguna u otra forma hemos fallado, hemos hecho lo malo, hemos hecho lo que no. Y obviamente dice la palabra que lo único que le debo yo a la gente, le debo deber, y yo también lo hablo a nivel personal, no debo deber nada, ¿no? Y obviamente tiene que ver con dinero. Y la Biblia dice de parte de Dios, pues, tengo que pagar. Si soy Dios, tengo que pagar. Aquí lo dice puntualmente, y Dios lo habla, pero que dice que sí le debo a todo mundo, y que sí tengo que hacer. Ahí lo dice en el versículo 8, sino el amaros unos a otros. O sea, eso, Dios nos llama independientemente de mi posición. Por ejemplo, si yo en este momento no debiera a nadie un solo centavo, a nadie, y cuando digo a nadie, ¿no?, a bancos, a un prestamista, a un vecino, a un familiar, o sea, a nadie. Si yo no le diera un peso a nadie, que es lo que Dios dice que debemos hacer también, y que debemos ir en esa línea, ¿qué dice? Si debo amar, tengo una deuda de amor. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros, y que dice el cumplimiento de la ley es el amor. Va unido. Yo la vida eterna tengo que aprender a vivir en amor. Porque hay gente que puede decir, no, hay gente que tener dinero y dice, no, yo lo que quiero es no pedir favores a nadie. A mí varias personas me han dicho, que conozco, y muchos tienen la mentalidad así. ¿Por qué? Porque entiendo, cuando no tienes a Dios hay mucho orgullo, y la gente dice, no, yo a nadie le voy a pedir un favor. Yo quiero llegar a tal grado que a nadie le tenga que pedir nada. Si necesito algo, pago. Lo pago y a nadie le tengo que pedir nada. Pero aún esa persona de parte de Dios, ¿qué tiene que hacer o qué deuda tiene? Una deuda de amor hacia los demás. Porque si Dios ha mostrado misericordia y amor hacia esa persona, aunque sea Juan Camaney y tenga todo el poder y tenga todo el dinero y no le deba un peso a nadie, esa persona tiene una deuda de amor hacia Dios, reflejada en que debe amar a los demás. Porque hay gente que dice, no, pues yo a nadie le hago daño, a nadie le hago mal, pero no ayuda a nadie, no ama a nadie, no tiene parte con Dios. Suena duro, pero hay gente que quiere ahora le llaman mucho, ¿no?, la libertad financiera. Y si yo no debo a nadie nada, tampoco tengo por qué ayudarlos, y ni es mi deber. La Biblia dice que sí es el deber de los creyentes, los que somos creyentes. Alguien que no es creyente va a decir, pues ni siquiera toma en cuenta la palabra de Dios, no tiene parte con Dios. Pero alguien que quiere tener parte con Dios, como el intérprete de la ley, él a lo mejor dice, no, yo no debo un peso a nadie, y no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero cuando Dios le dice, en este caso Cristo le dice, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Si tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo, dijo, caray, pues como que en el y lo sabe, por eso le dijo, como que no estoy tan bien. Entonces le cuenta esta historia, si te fijas, que esa historia la conocemos, pasa un sacerdote, y el sacerdote, y ahí hay más detalles, un sacerdote, de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley de Dios, un sacerdote no debía tener contacto con lo muerto, con los muertos. O sea, si veía un animal muerto, una persona muerta, un sacerdote no, porque había ciertos rituales y ciertos procesos porque no se tenían que contaminar, porque eran los que ofrecían los sacrificios para el pueblo. Entonces el sacerdote, al ver a esta persona, ahí les decía, esta es una historia,
que ahí la gente que estaba escuchando a Cristo y la audiencia que tenía, hubieran dicho a lo mejor, este ya salió con un cuento chino. Pero seguramente esto que les dijo, pues tenía verdad, porque nadie contradijo a Jesús. Y le dijo, pasó un sacerdote y vio a ese hombre, que hay gente mala en todos lados, pero en ese camino transitado lo asaltan y lo dejan medio muerto. Y el sacerdote a lo mejor dijo, pues yo no soy mala persona, y yo no tuve la culpa de que le pasara eso. Y yo sirvo a Dios, y yo estoy bien, tengo posición, estoy bien. Y aparte, no vaya a ser que me acerque, ¿qué tal si ya está muerto? O sea, él justificándose, está muerto. No, pues, ¿qué dice la palabra? Lo vio medio muerto en el camino, golpeado, ultrajado, que se siguió de largo. Y tú puedes decir, a lo mejor tuvo cierta justificación porque él lo hizo por precaución. ¿Qué tal si se arriesga? Porque a veces decimos, no, yo para qué ayudo, luego me puedo arriesgar. Me puedo arriesgar y pues no, ¿para qué me arriesgo? Entonces el sacerdote pasó de largo, no hizo nada. Y a veces esa es nuestra actitud. Pues yo no le hice ningún daño, no es mi culpa que esté así. Y luego pasa un levita que también se supone conoce a Dios. ¿Y qué pasa? Hace lo mismo. No, pues yo no me voy a acercar a esa persona y pues no es mi asunto, no es mi problema. Y se pasa de largo. Pero después viene, dice, un samaritano. Y que como contexto, los que ya lo hemos predicado, pero los que no saben, los samaritanos son como los despreciados de Israel. O sea, un israelita no ve con buenos ojos, un judío no ve con buenos ojos a un samaritano. Porque los ven así como de segunda clase, los ven para abajo, los desprecian a los samaritanos. Pero dice la palabra que ese samaritano, que lo veían así con desprecio, ese es el que, movido a misericordia, se ayudó a la persona. ¿Y qué hizo? Lo tuvo que levantar, asistir, le ayudó a cuidar sus heridas, lo puso en este caso, ahí lo dice la palabra, en su animal ahí de carga. ¿Y qué? No nada más hizo eso, lo llevó a donde lo atendieran, que a lo mejor dijo, no, pues yo voy de paso, también no lo puedo llevar a mi casa, no sabemos sus circunstancias, pero lo ayudó y pagó para que atendieran a esta persona que habían asaltado y que medio matado. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quién fue el prójimo? Pues el que hizo algo. Y aquí quiero terminar con estas dos cuestiones prácticas de parte de Dios. ¿Queremos la vida eterna? ¿La gente quiere la vida eterna? Sí. Pero la gente dice, yo quiero creer nada más. Y creer es, sí, Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Yo no busco a Dios ni amo a mi prójimo, pero sí quiero la vida eterna. No se puede, el único requisito es creer. Y creer es amar a Dios, amar al prójimo. O sea, en este caso, el amor. Creer es amar. Y lo dice ahí, la historia tal cual. Le dice al final, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. ¿Qué nos dice hoy Jesús? A todos los que estamos aquí, que vayamos y hagamos lo mismo. Y quiero puntualizarlo, ya para terminar, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas de manera diaria? De parte de Dios, amar al prójimo tiene que ver con que lo ayudemos y cuando se requiera, cuidemos de los que nos encontremos en el camino, esos pecadores que nos encontremos en el camino, y que los ayudemos, ¿qué? A que conozcan a Dios. De eso se trata. El meollo del asunto es ese. En el matrimonio, ¿cómo puedo amar y servir a mi esposa? Mostrándole lo que Dios me dice y llevándola a Cristo. Con los hijos, ¿cómo puedo mostrar misericordia? Sirviéndoles, ayudándoles para que ellos conozcan a Cristo. De eso se trata. Por eso dice, el cumplimiento de la ley es el amor. No se trata aquí de ponernos de fariseos y de normas, leyes, y que yo soy así, que yo soy así, y rígidos. No, el estándar donde no debemos flaquear y permanecer los firmes es en el amor de Cristo, en la ley de Cristo. Y Cristo rompió los prototipos, más bien los estereotipos, no prototipos, sino los estereotipos o los estándares que culturalmente se manejaban en ese tiempo. Porque cuando la gente llegaba muy enérgica y querían, vamos a aplicar justicia y a castigar el pecado,
porque a veces somos muy justicieros, no queremos castigar el pecado de otros, no el de nosotros, ¿verdad? Pero cuando queremos estar de justicieros y castigar el pecado, Jesús siempre puso un alto, y la mujer también que estaba en adulterio, que hace rato se mencionaba, ¿qué dijo Jesús? No es que dijo él, no hay que castigarla. Él nunca dijo, no hay que castigarla, no se merece la muerte. Él dijo, todos tienen ganas de castigarla, están de justicieros, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque la ley decía que si una mujer hace ese tipo de actos, a ese hombre y a esa mujer, públicamente los tenían que apedrear hasta matarlos, para que el pueblo aprendiera a temer y decir, pues así nos hacen las cosas. No es de que ya me dieron ganas y me voy a ir con otra mujer que no es mi mujer y vamos a andar haciendo y deshaciendo, y mucho menos las mujeres que se brincaran las trancas. Entonces, ¿cuál era el castigo? Apedrearla. Todos agarren una piedra, todo, y apedrearla. Pero ¿qué dijo Jesús? Vino esa mujer, ¿y qué dijo Jesús a la multitud que venía? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué dijo? Desde el más grande hasta el más joven se fueron. Y a la mujer le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Dice, no están, dice, ni yo te condeno. Pero que le dijo, ve y no peques más. O sea, a veces se entiende que, pues ve y vive como quieras. Pero obviamente estamos viendo los contextos, y el mensaje de Dios, cuando tú empiezas a ver todo lo que Cristo hablaba, pues el mensaje siempre fue amor. ¿Por qué? Porque por amor somos salvos, porque por gracia somos salvos. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Entonces, Dios quiere que vivamos en amor, y por eso la gente, ¿por qué no es salva la gente? Mientras la gente no aprenda a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que es, y no ame a su prójimo, esa persona, como dicen, podrá decir misa, podrá usar sotanas, pero no tiene parte con Dios ni va a heredar la vida eterna, porque no ama al prójimo. O sea, la fe es algo activo, la fe es algo práctico, la fe es algo desafiante que nos va a implicar todo. Entonces, lo mismo entre nosotros. ¿Cómo cumplimos nosotros esto? Pues en que unos a otros nos tenemos que ayudar, nos tenemos que servir, nos tenemos que impulsar a que alguien que cayó. O sea, no significa que siga tu pecado, vive como tú quieras, no, pero con misericordia te vamos a ayudar a que salgas de eso. Y si necesitas que yo te escuche 3 horas, te voy a escuchar 3 horas, para que te entregues a Cristo. Si necesitas que te dé de comer, te voy a dar de comer, para que veas el amor de Dios y camines con Cristo. Si se requiere que te perdone, te voy a perdonar. Si se necesita que te pida perdón, te voy a pedir perdón. Y así tiene que ser, en el amor. Se suena muy, podemos decir, muy romántico, así, pero el amor es lo más desafiante que puede experimentar un ser humano. El amor de Dios estamos hablando. Entonces, hoy esa es la palabra. El buen samaritano, sí, el buen samaritano. Pero lo que importa es que se haga por amor. Por amor a Dios, obviamente. Y nosotros, ¿cómo vamos a cumplir la ley? Amando. En Cristo. Dice la palabra 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo puedo yo estar en Cristo? Viviendo en amor. Hacia Dios y hacia mi prójimo. Y hacia el prójimo es donde más le batallamos. ¿Por qué? Pues porque con Dios no nos falla en nada, Dios no nos hace nada. Pero ¿qué tal nuestro prójimo? Generalmente, pues todos aquí alguna vez, o algunos siguen en esa línea, ustedes nos victimizamos. Y yo hoy puedo decir, no, es que yo soy la gran víctima. Si me veo aquí dentro, no, yo soy la gran víctima, yo soy el bueno de la película. Entonces ustedes son los malos y yo soy el bueno. No, ya cuando veo las cosas como son, digo, no, Señor, gracias porque tú me has mostrado tu amor, y aunque yo me he pasado de listo, he hecho cosas que no están bien, he hecho cosas que están mal, he visto cómo me han ayudado, he visto cómo me han cuidado, he visto cómo me han impulsado a seguir a Cristo. Claro, los que son de Dios. Y es cuando cambia tu forma de ver las cosas, y al día de hoy, a los hijos, pues a mis hijos yo no los voy a ver como mis sirvientes, como son mis achichincles. No, como personas que yo tengo la responsabilidad de cuidar, de ayudar, para que conozcan a Cristo a través del amor que yo les manifiesto a ellos, junto con mi esposa. Y así tenemos que verlo. Entonces viviríamos de otra forma. Dice la palabra, no viendo cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás, por lo del prójimo. Pero implica recursos, tiempo, dinero, esfuerzo. Y por eso, con esto concluyo. ¿Queremos la vida eterna? ¿La gente quiere la vida eterna? Pues sí, pero no quiere amar a Dios. Y amar a Dios, igual en lo práctico, que tiene que ver: congrégate, lee tu Biblia, memoriza la Biblia, medita la Biblia, estudia la Biblia, porque de ahí se va a basar todo lo demás, para que hagamos todo.
Pero la gente dice, no, yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera. Y tú no sabes, tú quieres para juzgarme. Tú no me digas nada, yo y Dios. Y luego, oye, pero no sirves a nadie. ¿A quién ayudas? No, pues a nadie. Pero decimos que somos de Dios. Por eso lo hemos predicado muchas veces, se ha hablado. Si todos los que decimos que somos de Dios hiciéramos, no las grandes obras, ¿no? Ni las grandes proezas, simplemente con que activamente en la semana, ¿a quién estoy ayudando? ¿A quién le tendí la mano? Sin ningún interés más que el amor a Cristo. ¿A quién le di un vaso de agua? Le invité un taco, le compartí la palabra, le ayudé en algo. ¿A quién? No, pues a nadie. Caray, pues no estoy viendo nada. Pues ¿qué dice la palabra? Hay que arrepentirnos y hacer lo que Cristo hizo. ¿Y dónde tenemos que empezar a hacer eso? En la casa. Y por eso lo decía, y ahora sí que uniendo todas las ideas que decía hace un momento yo de lo de mi papá, no tanto porque echarle flores y decir, no, mi papá fue perfecto y es perfecto y no se equivoca en nada. No, simplemente, pues que sí mostró el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos impulsó a buscar a Cristo, nos impulsó ¿a qué? A que sirviéramos a Dios. ¿Cómo? Pues yo también no puedo decir eso, ¿no? Mi papá decía eso, de buscar y servir a Cristo, pero pues él no sirve en nada, no ayuda en nada, no ayuda en nada a la gente. Pues ¿cómo? Nos damos cuenta ahora que a través del ejemplo. Entonces la palabra de Dios pues es muy práctica, a veces no se ve esta parte y decimos, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree, pero creer tiene relación directa, lo vuelvo a repetir, con amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí está claro eso? Entonces de parte de Dios vamos a dar gracias, vamos a pedir que Dios tenga misericordia, como lo ha mostrado, porque por su misericordia hoy estamos de pie, por su misericordia hoy es que yo puedo compartir la palabra, no porque lo merezca, y la palabra dice, por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? Amor. Y por eso también se me olvidó nada más puntualizar. Cuando Jesús decía, y lo dijo directo, ¿no? Dice, ¿tú quieres que Dios te perdone? Perdona también a los hombres sus faltas. Pero si tú no perdonas a los hombres sus faltas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. ¿Por qué? Porque no estamos dando lo que Dios nos da. Entonces nuestro Dios es Dios de amor y cada día nos da lluvia, se porta bien con nosotros, muestra bondadoso, de injustos y cada uno. Pero hoy tomemos en cuenta eso y no lo mencionaba, lo del buen samaritano. A veces decimos, ¿yo cómo voy a ayudar a alguien que me ha menospreciado, que es mi enemigo, que me ha atacado? No lo hacemos porque la gente lo merezca. Igual en un matrimonio, Dios no me pide que yo ame a mi esposa porque se lo merece, sino porque es tu voluntad. Dice, como yo te he amado, así tú ámala. Y ahí no viene en ninguna parte de la Biblia que diga porque se lo merece. A la esposa le dice, respeta a tu esposo. Y en ninguna parte de la Biblia viene porque se lo merece, porque es la voluntad de Dios. Respeta a tu esposo, sujétate, somete. A los hijos, obedezcan a sus papás en todo, que hay que ver el contexto, ¿verdad? En todo, mientras no contradiga la voluntad de Dios. No porque el papá se lo merezca, sino porque es lo que agrada a Dios. A los papás, ¿qué dice? Cría a tus hijos, amonéstalos, pero no los provoques, o sea, a que se desanimen. La palabra también dice, pues trátalos bien, porque no tanto porque se lo merezcan, como hijo, un hijo que se va a merecer, pues va aprendiendo, difícilmente se va mereciendo cosas. A lo mejor cuando crece y si es muy buen hijo, por ejemplo, yo me doy cuenta en mi vida, yo como hijo, ¿qué me merecía? Pues yo no me merecía nada, o sea, bueno, o sea, como premios, porque no hacía lo que me indicaban, me tenían que estar diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Muchas veces desobedecía, me rebelaba, contestaba mal, tenía mala actitud. Si lo veo, digo, no, pues no me merecía nada. Pero el deber de mis padres era cuidarme, protegerme, sustentarme, no porque yo me lo mereciera, sino porque es lo que Dios les mandaba. Y lo mismo entre nosotros aquí. Es que tal no se lo merece, pues es un sangrón, es agresivo, es grosero, es esto, es aquello. No es que se lo merezca. Muéstrale paciencia, muéstrale misericordia. Y eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que la persona vea el amor de Dios y camine hacia Cristo. Si no Dios no nos diera oportunidad, pues ¿quién podría ser salvo? Nadie.
Pero como Dios ha sido bueno, igual a la mujer que se encontró en adulterio, a la samaritana. Pues, ¿qué mereces? No, tú no mereces nada de Dios. Has hecho y deshecho, has hecho lo que has querido. Jesús siempre tuvo misericordia y dijo, pero bien, te perdono, ya no te condeno, pero cree en mí, haz lo que yo te digo. Ve y no peques más. Que eso se escucha muy sencillo. Hay que conocer la ley de Dios, la ley de Cristo, para ir y no pecar más. Y cuando pecamos, ¿qué dice la palabra? Aún tenemos a Cristo como abogado y a Él que pagó por nosotros para, Señor, pequé otra vez, fallé, perdóname. Y el Señor nos perdona, pero tenemos que aprender a amar al prójimo. Entonces vamos a dar gracias por esto que se está hoy compartiendo. Y pues que Dios nos hable, que Dios nos toque, cada uno sabe. O sea, yo no puedo decir hoy qué tanto estás amando a Dios, o sea, con exactitud. Yo no puedo hoy decir qué tanto estás amando a tu prójimo, pero pues empieza todo en casa. Si tus papás no creen en el Señor, pues muéstrales misericordia, ayúdalos, sírveles para que conozcan a Cristo. Si tu familia ya conoce a Cristo, no porque conozcamos a Cristo ya nos salieron alas y no pecamos. No, pues hay que ver cómo estamos. Hoy yo lo veo en mi propia vida, con mi esposa, con mis hijos, en general cómo estoy. ¿Y qué le puedo decir al Señor? Ten misericordia de mí. Entonces el Señor me dice, tengo misericordia de ti, ahora tú ten misericordia de los otros. Lo que tú recibes de mí, dalo a los demás. Entonces vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu consejo es completo, es práctico. Y Señor, pues que hoy se nos quede en nuestro corazón que para ser salvos necesitamos aprender a amar. Y necesitamos amar. Y Señor, tú eres en tu palabra, cuando estos hombres te preguntaron, ese intérprete de la ley, el joven dijo, ¿qué se tiene que hacer para tener la vida eterna? Y tú, Señor, los enfocaste a la ley para que entendieran lo que tú pides. Y para que entendieran que solos ellos no podían salvarse. Y hoy lo mismo, nosotros no podemos salvarnos, no pudimos salvarnos y no podemos salvar a nadie, no podemos perdonar pecados, no podemos limpiar a la gente, no podemos cambiar a la gente, pero hoy tú sí lo puedes hacer, Señor, y ayúdanos a entregarnos a ti. Sabemos que lo más difícil en esta tierra, en este mundo, es amarte a ti y amar a los demás, porque nuestro orgullo nos impide, porque nuestra soberbia, nuestras heridas, lo que hemos experimentado estorban para que nosotros hagamos tu voluntad. Pero hoy, con el poder de tu Santo Espíritu, tú nos ayudas en nuestra debilidad y tú nos ayudas a conocer tu amor y a experimentar tu amor para darlo a los demás. Ayúdanos a ver por la gente, los necesitados. Y cuando hablamos de necesitados, Padre, no nada más es alguien que está en la calle tirado, medio muerto, sino darnos cuenta que todos están en nuestro alrededor necesitados de tu amor. Todos necesitan misericordia, necesitan perdón, todos necesitan ayuda, todos necesitan paciencia, todos necesitan esa mano que se tienda para no condenarlos, sino para moverlos a ti, que se arrepientan y que conozcan tu verdad, tu justicia, y que se den cuenta que si no hay ese arrepentimiento, si no hay esa entrega, pues va a venir ese castigo, porque tú eres ese Dios justo. Pero eres tan bueno con nosotros, tan paciente, que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso es que te muestras paciente. Habla a tu iglesia, levanta a mi padre como pastor, como tu servidor, levanta a Ever como ese hombre de Dios, para que sirvan a esta tu iglesia, sirvan a tu cuerpo, y no nada más aquí a los que están, sino a todos los que les rodean, todos los días de su vida. Ever con su familia y papá también con la familia. Te lo pedimos, Señor, nos encomendamos a ti, te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.